Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Los que quieren mandar, que es la serie de entrevistas que estamos haciendo con los candidatos a la presidencia de la República. El invitado de hoy es más raro. Estudió en Rusia, terminó viviendo en los Estados Unidos. Y uno dice, ¿y cómo lo habrán visto en los Estados Unidos? Se vino a hacer política a Colombia, le fue mal. Se devolvió para Estados Unidos, pero terco, volvió a Colombia a hacer política. Y volvió y le fue mal. Se llama Luis Gilberto Murillo, ex ministro, ex embajador, ex canciller, ex gobernador y un montón de ex. Y otra vez candidato presidencial. Doctor, doctor Luis Gilberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, y gracias por invitarme aquí a su programa de libreta de apuntes. Yo tengo la mía aquí también, revisando mis apuntes aquí. Muy bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo así que otra vez usted terco metido en política? No, lo orienta, a mí lo que me orienta es el servicio público, porque como usted lo decía, hay un recorrido, pero más que eso es una visión de país eh, que queremos proponerle al electorado, sobre todo teniendo en cuenta a la Colombia olvidada, a la Colombia periférica, pero que represente a todo el país. Es una visión de unidad y hay un recorrido. Es decir, eh, yo empecé como, como funcionario público en el sector ambiental. Además, soy ingeniero de minas y me metí mucho en el tema de política ambiental. Estuve en todo el nacimiento de la ley 99, 93, la ley que creó el Ministerio de Ambiente, en el Chocó, pero también después en Bogotá, con Antanas, trabajé en lo local en Bogotá, conocí mucho del manejo del distrito, de allí ya con el gobierno nacional, paso por la gobernación, después a los ministerios, la Consejería del Pacífico, como diplomático en la embajada en Washington. Entonces creo que ese cúmulo de etapas de servicio público, pero también el pertenecer a una comunidad muy pequeña en Andagoya, Chocó, en el centro de la selva, en el Chocó, una comunidad muy de río y mar, también le da a uno una historia, una visión distinta, y queremos desde de esa historia y ese recorrido proponerle al país soluciones. Em, de eso se trata. Le pregunté al ChatGPT, le dije, hágame un perfil de Luis Gilberto Murillo. Y me hizo un perfil que arranca en la Unión Soviética, en Rusia, estudiando ingeniería de minas. Después lo trae a Colombia, pero lo devuelve para Estados Unidos y por ahí andaba en una ONG o en una. Es un montón de vueltas. ¿Cómo hace usted para haber estudiado en Rusia y que lo dejen vivir en los Estados Unidos y marcarlo como espía? ¿O sí lo marcaron como espía? No, los viajes son espirales, ¿no? De la vida. Eh, alguna vez una expresidente me decía que sí, que él conocía pocos que tenían esa conexión tanto con Rusia como con Estados Unidos, la patica allí en África por la experiencia también en Estados Unidos y también la conexión con Asia, Asia Central por la familia. Entonces, nosotros, yo me veo siempre en conjunto como familia, somos una familia como muy universal, ¿no? Hasta ahí toca negociar mucho las culturas, los idiomas. ah, y la historia no empieza ahí, porque la historia empieza cuando en ese pueblo pequeñito en Andagoya de 3000 habitantes, yo saqué el mejor IFES de Chocó y una funcionaria muy comprometida de Quibdó vino hasta Andagoya y me dijo, oiga, usted puede aplicar una beca y me presenté a una beca Alemania, otra Rusia, gané ambas, pero la de Rusia pagaba todo. Y yo a los 16 años sin conocer una ciudad realmente, pues salí a Buenaventura, pero no conocía, conocí Medellín, por primera vez me monté un avión, eh,
conocí Bogotá, estaba muy de moda un centro, conocí la hamburguesa, yo no sabía que era una hamburguesa, y centro, eso me pareció rarísimo, o sea, pues yo estaba acostumbrado, Ricardo, a mi plato separado, ¿no? Mi arroz, mi plátano, mi sopa, y entonces y cuando yo vi, nosotros en el Chocó no somos muy de pan, es más plátano, ¿no? Ajá. Yo vi 2 cosas de pan ahí, como cebolla y todo eso yo no pude comer, la verdad. Y miren, usted se va a morir de hambre en Rusia, porque si no puede comer la hamburguesa acá. Y ahí nació la historia y ahí empecé a dar vueltas en esa espiral de la vida y que eso lo va formando a uno, ¿no? Le va ¿Cuá- forjando el carácter. ¿Cuántos idiomas habla? Yo hablo 3 idiomas bien fluente, creo, español, ruso, inglés y me la juego en un par más, alcanzo a comunicarme. Entonces, por eso estamos proponiendo, Ricardo, que Pero, Colombia de verdad, seriamente, debe tener una propuesta no solo de bilingüismo, sino de multilingüismo, un país políglota, porque Colombia se presta, la ubicación que tiene y va a crecer el turismo. Entonces, yo creo que se presta mucho para que tengamos un país que la gente puede dominar al menos un segundo idioma por región. eh, es que antes de que sigamos con el programa, le cuento, le pedí a ChatGPT, lo entiendo, no me dijo a qué partido pertenece usted, pero mirando el recorrido, eso usted ha sido liberal de la U, de Mocus, Verde, Fajardo y Petro, pero nunca uribista. ¿En dónde lo ubicamos? En esas cosas que hacen ahora de grupo de no sé qué, grupo de tal, ¿a dónde lo meto a usted? No soy independiente, eso es lo que demuestra que soy independiente. Ahora, nunca he sido de la U, obviamente, y el presidente Uribe era liberal en las épocas liberales mías, pero venga, le cuento. El Chocó es un departamento liberal, ¿no? Pero cuando yo aspiré la primera vez, los partidos, eso fue en el año 97, yo estaba muy joven, 31 años, y los partidos podían dar múltiples avales, entonces, y a varios candidatos para la misma posición. Entonces, todos los 3 o 4 candidatos a la gobernación tenían el aval del Partido Liberal. Yo tenía el aval también de un partido de comunidades negras que empezaban a aparecer, eso se veía rarísimo allá. Y tenía el aval de otro partido, no recuerdo cuál era. Entonces, mi interés siempre ha sido más bien servir, porque he sido muy independiente, pero nunca era el candidato de las mayorías en el Chocó, que una mayoría, ambos eran liberales, los partidos fuertes, pero uno era un partido dominado por el ex senador Jorge Tadeo Lozano y el otro por la familia Córdoba, que dominaban el otro era liberal. Entonces nosotros nos metimos por el centro y ganamos, con una tercería. Después, cuando regreso, ya hay nuevos partidos, porque yo salgo del país, me toca salir corriendo en el 2000, cambia todo lo electoral, Uribe deja de ser liberal, crea su propia, crea el uribismo, eso yo no estaba en el país, aparece otro partido. Entonces, ¿qué pasó en el Chocó? En el Chocó, una vertiente liberal, la del senador Lozano, que la heredaron otros políticos, se metió en la U. Otra vertiente liberal se quedó con el Partido Liberal, la familia Córdoba, etcétera. Y el resto se fue para Cambio Radical. Entonces, cuando yo aspiré en el 2011, que eso era nuevo, yo aspiré con una coalición de Cambio Radical que dio el aval principal, no conocía a Germán Vargas, ni mucho menos, era un tema de avales. Yo recogí como a todos los partidos pequeñitos, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Verde, la ASI, todos, y ganamos con esa propuesta a los fuertes que era la U y el Partido Liberal, ya en el 2011. Y en el 2010 yo estaba en el exterior, pero apoyé la propuesta de Antanas, me parecía una propuesta buena, etcétera, y, y más desde la independencia. Y después yo no conocía a Santos,
era el interés de servir. Entonces, cuando una vez habían paros y todo eso, yo era gobernador y dije, oiga, esto también es Colombia. Santos llegó allá, hizo mi propuesta y le pareció como interesante y después me invitó a que le ayudara con los temas del Pacífico. Al presidente Uribe, yo lo conocí muy temprano, yo creo que a finales de los 70 o 80, porque el primer cargo que tuvo el presidente Uribe fue de gerente de la empresa Mineros del Chocó, que tenía sede en Andagoya. Entonces, cuando él empezó ese cargo, estaba recién casado con doña Lina. Iban a Andagoya y él usaba un sombrero, a veces llegaba allí, y mi papá era líder sindical, trabajaron conjuntamente, o sea que él lo conoce, en fin. Y ya cuando vine y estuve de ministro, él era senador, todos los proyectos que yo presenté los apoyó, el centro, Así, todos, excepto uno, que ahí no pudimos sacar adelante el final de una legislatura. Lo único que él siempre me decía era, ministro, yo espero que eso le salga bien, ¿no? Porque estaba ahí, pero siempre apoyó eso y siempre hemos tenido una relación cordial. Para darle un ejemplo, cuando todo el tema de crisis, que Venezuela, etcétera, que la Comisión de Relaciones Exteriores me aceptaba las llamadas, me daba su opinión, yo lo invitaba a la comisión, al menos a la informativa conmigo como canciller, y lo que me dijo, mire, siempre, como estoy en unos procesos judiciales, yo prefiero no ir a las comisiones, pero esta es mi opinión, tenga en cuenta esto. Siempre fue un diálogo, siempre aceptó el diálogo conmigo en la crisis del 26 de enero, también él estuvo muy atento a colaborar en lo que pudiese. Entonces, yo siempre, pocos conocen estas historias, obviamente, ¿no? Y yo pero eso diferentes, en diferentes, digamos, órbitas, pero siempre buscando como servirle a mi gente, ¿no? Pero eso explica una cosa que yo lo dije aquí en este programa, que fue cuando usted acepta volverse petrista. Y le voy a contar, si no le han contado, le voy a contar lo que yo dije aquí. Sí. Dije, me sorprende que Luis Gilberto Murillo termine de petrista. Y me parece que va a ser un gran desperdicio, sin saber lo que le esperaba de meterse a canciller y todo lo que viene después. Porque me parecía que usted ahí no encajaba, que usted era un tipo, pues yo lo veía en Estados Unidos, ese poder tan grande que tenía todas conexiones con senadores, representantes, los gobiernos gringos, y este qué va a hacer con Petro. ¿Cómo termina usted metido ahí en esa leonera? No, bueno, yo no soy petrista ni antipetrista. Estuve en el gobierno prestando un servicio, el presidente Petro me invitó, varias cosas. ¿Cómo llegué? Ah, yo creo, obviamente, en una visión de país que sea muy incluyente de esa otra Colombia. Ese ha sido como un tema en el cual yo he trabajado y que creo y es una promesa desde que se selló la independencia de este país, de tener una nación de iguales y una nación incluyente, justa. Y eso me mueve, la verdad. Y cuando yo llegué a aspirar en el 2022, que me invitó el Partido Colombia Renaciente para tener una voz distinta también desde la perspectiva afrodescendiente. Y allí quisimos estar en la coalición de la esperanza, pero no nos dejaron. Cuando yo llegué y llegaron un par, creo que llegó Ingrid Betancourt, dijeron, no, aquí hay muchos candidatos, no vamos a aceptar más candidatos. Entonces yo salí a hacer campaña solo, muy corto tiempo, y cuando Sergio gana la consulta de la esperanza, me invita a hacer su fórmula. Obviamente, me parece una muy buena oportunidad para seguir sirviendo. Yo lo acepté. Cuando perdimos, eh, tomé la decisión de apoyar al entonces candidato Gustavo Petro. Varias razones. Una, que mis comunidades todas se movilizaron con mucha esperanza, con mucho entusiasmo a apoyar ese proyecto político. Se estaba haciendo historia teniendo a alguien de nuestras comunidades por primera vez a nivel de la vicepresidencia.
pero también nosotros hicimos un acuerdo político de unos temas más relacionados con lo programático, de hacer una coalición que fuese incluyente, que fuese una coalición de distintas voces, em, que se gobernara de manera conjunta, y eso nos movió. El gobierno después se fue moviendo de una coalición muy amplia y que llamaba a la unidad a un gobierno más centrado en una sola vertiente política. Y eso fue fórmula para ir, digamos, encontrando diferencias políticas, para decirlo de alguna manera, que se evidenciaron en el manejo de la, de la crisis y su solución el pasado 26 de enero, cuando yo ya tenía pensado salir, obviamente, pero adelanté esa salida rápidamente por esas diferencias. Así terminé en, 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 en el gobierno. No me arrepiento. Nosotros desde el embajada hicimos una gestión que permitió tener una relación muy cercana con Estados Unidos. Yo valoro mucho esa relación porque le ha servido a mucha gente, le ha servido al país, es importante, pero también en lo personal, porque eh, eh, allí se trataron muchos temas relacionados con nuestras comunidades. Eh, y además de la embajada, después la Cancillería, nosotros hicimos un planteamiento de diversificación de la política exterior, superamos muchas de las Antes sigillones. de ir ahí, antes de ir ahí, eh, usted, el primer puesto es ser embajador de Colombia en los Estados Unidos. Así es. Y A todos nos pareció una solución brillante. No tenía mejor candidato Petro para ese puesto, por la ascendencia, el reconocimiento y la confianza que los partidos gringos tenían en usted. Eso nos pareció muy bien. Y eso funcionó bien. ¿Por qué dejar eso para venirse a la Cancillería, donde ahí, tengo entendido, usted tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense y asumir un riesgo que no necesitaba asumir? ¿Cómo entendemos eso hoy? bueno, lo que pasa es que yo siempre, Ricardo, le he dado la cara al país y al Chocó, y cuando se trata de servirle al país, yo lo hago siempre con mucho compromiso. Yo renuncié a la ciudadanía, que no fue una decisión fácil. Yo renuncié a la ciudadanía de los Estados Unidos para asumir el cargo de embajador. El cargo de canciller, Ah, de embajador. sí, porque inclusive es una exigencia más del gobierno de los Estados Unidos, por un tema de inmunidad, etcétera. Entonces, fue una decisión difícil, pero yo lo entendía también como tú lo ves. Decía, esta es una oportunidad de evitar que se presente un choque o ruptura Claro. con el gobierno de los Estados Unidos, porque imagínate, un gobierno recién elegido, envalentonado, con un gobierno de los Estados Unidos, y de pronto se generan choques. Yo conocía ese mundo y tengo unas confianzas allá, y conocía el lado colombiano, y entonces yo lo que le dije al presidente: mire, primero, relación directa con usted; segundo, no sorpresas; y tercero, déjeme escoger un equipo que yo pueda avanzar. Yo mantuve a la gente que venía en la embajada, la gran mayoría, Ujú. y además llevé otras personas. Hicimos un buen trabajo, realmente ahí funcionó bien. Ahora, cuando sucede lo de la crisis en la Cancillería, el presidente me dice: Murillo, ayúdeme, que tenemos un lío aquí de que van a suspender al canciller Leiva, entonces ayúdeme a navegar esto, venga, lo encargo. Que inclusive fue un tema de discusión con los Estados Unidos, porque dijeron: oye, a nosotros, defínase, porque ustedes me tienen a nuestro embajador, lo tienen en Colombia, y necesitamos, o nos lo regresan, o déjenlo allá y mándenos uno nuevo. Ellos, hubo que negociar eso, dijeron: bueno, vamos a esperar 3 meses, que es lo que dice lo que dice la ley colombiana. Y yo, todo mi plan era de regresar, porque era muy cómodo para mí volver a la embajada y después ser candidato, etcétera. Sin embargo, cuando ya se dan esos desafíos, el presidente me dice:
Luisberto, yo quiero que me ayude con la Cancillería, porque yo quiero que tengamos una expansión, diversificación más rápido a el mundo árabe, a el Asia-Pacífico, el tema de Latinoamérica está pendiente y trabajamos muy duro eso. Cuando un presidente te dice eso, Ricardo, es muy difícil decirle que no, pues, o le dice que sí o se va, pues, porque, pues, ah, sí, Los que yo quería ser hemos trabajado con presidentes sabemos que el no existe. no, eso no existe, pero hay otra cosa, Ricardo, que el país, a veces no o no conoce o, pues, no es parte de la manera como estos temas. Para el niño en Andagoya, o para el niño en Buenaventura, o para el niño en Cartagena, en el barrio Nelson Mandela, o para el niño en Riohacha o en Leticia, ver a una persona como yo o en la embajada. Ya era exótico en Washington, decía, usted es el embajador de Colombia, entonces ya era exótico, pero verlo en la Cancillería abre puertas y genera un sentimiento que dice, en este país sí se puede, sí, sí, Claro. sí podemos avanzar. O sea, hay muchos problemas, pero ustedes también pueden llegar a... Y mira que mucha gente critica lo controversial que hicimos, etcétera, pero si tú le hablas a esa Colombia olvidada, casi la mayoría cuando le hablan del tema lo ve con orgullo porque lo ve como un referente. Ah, Entonces, eso también me movió, la verdad, eso también me movió. Y yo lo discutí con mi familia. Yo le decía, ¿cómo yo digo que no? Tanto en el caso de la embajada como en el otro caso, es decir, usted es muy egoísta, está pensando es en usted y no en el país y en su gente, ¿no? claro. Ahora viene el incidente de los deportados. Ahí se le encendió la alarma. ¿Es hora de irme yendo de aquí? La verdad que, y el presidente Petro lo sabe, nosotros en ese episodio tuvimos muchas diferencias de cómo vemos la relación con los Estados Unidos, porque, Ricardo, yo soy de los convencidos de que usted puede buscar nuevos socios estratégicos en ciertas áreas, pero tiene que mantener los socios tradicionales. Colombia es capaz, y Estados Unidos también, de mantener una relación muy estratégica que supere ciclos políticos y ciclos de gobierno. Ya lo ha hecho. Ujú. Y además, porque esta relación va más allá de los gobiernos, va más allá de los estados, porque mira, tenemos 3 millones de colombianas en Estados Unidos, que inciden casi en 12 millones de colombianos acá, porque las remesas de los 12 Claro. millones que ya al año, la mitad viene de Estados Unidos, pero si lo ve en el punto de cooperación, la cooperación militar, la cooperación policial, la cooperación de inteligencia, la judicial, ha puesto a Colombia como el eje de la seguridad en el hemisferio. Nosotros logramos, trabajando con Salamanca, nosotros logramos que llegara a la presidencia de Ameripol, que es la Asociación de Policías de América y un cargo muy importante en la interacción con las policías mundiales. Entonces, en inteligencia hay mucha interoperabilidad entre el sector de inteligencia de Estados Unidos con el colombiano, las fuerzas militares. Eso no se puede desmontar así. Y entonces, cuando se da este incidente, eso, Ricardo, ya se había trabajado, ya se había informado, ya teníamos unos protocolos. Eran los protocolos que habíamos negociado con Biden. Ya le habíamos informado al presidente. El presidente cambia, muy temprano cambia de opinión. Eh, yo, yo, yo le dije, déjeme, yo comunico y manejo esto. Él se adelantó, comunicó, y eso nos creó una situación innecesaria porque empezamos con, es decir, por donde no deberíamos empezar con un gobierno que acababa de posesionarse en los Estados Unidos y que sabíamos que iba a ser complicada la relación. Entonces, ahí tuvimos muchas diferencias y durante el día, muchas diferencias porque nosotros avanzábamos en la negociación con nuestros canales confidenciales, diplomáticos, etcétera, y esos trinos no son convenientes. Entonces, esos trinos te volvían a poner en el mismo sitio. Afortunadamente lo superamos. ¿Qué nos movía? Y yo le decía al equipo con el cual que estaba liderando, miren, nosotros no podemos darnos el lujo de que el lunes amanezcamos con esta crisis, porque se nos cae la bolsa
en Colombia, se nos viene toda la economía abajo, las sanciones, porque en eso, Ricardo, ni siquiera eran los aranceles teníamos. Sanciones consulares, de visas, etcétera. Prohibición de funcionarios, no solo de los funcionarios colombianos de entrar a los Estados Unidos, de los de origen colombiano que eran funcionarios de la banca multilateral. Llegaban al aeropuerto y les cancelaban las visas de trabajo. No, eso fue, Caray. no, es que si yo te contara los detalles de eso, pero también teníamos los aranceles, no lo íbamos a aguantar. De los aranceles, los solos aranceles nos quebraban a la industria de la floricultura porque teníamos en 10 días San Valentín, donde vendían el 80%. Imagínate eso. Yo no podía esperar hasta el lunes. Y además de eso, Ricardo, el grave problema eran las sanciones financieras, porque iban a sancionar a nuestros bancos. Entonces, decía esto no, y hicimos todo lo posible, logramos la negociación, a pesar de todo, la resolvimos antes de medianoche y al otro día ya hicimos un plan para recuperar eso. Pero ¿qué es lo que pasa, Ricardo, cuando hay diferencias diplomáticas? Yo he insistido en que se han cometido muchos errores manejando la relación con los Estados Unidos, ¿no? Hay que evitar la provocación, la diplomacia de las redes sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque en últimas, los que sufren, las que sufren son esas familias que todos los días hacen su trámite, que le demoran su trámite, que están allá. Eso en realidad, y ese debe ser el interés principal de la nación. Entonces ahí tuvimos unas diferencias del manejo de esa crisis y yo entendí obviamente que ya el presidente necesitaba un canciller de un perfil distinto porque yo soy una persona de naturaleza diplomática y que me gusta conciliar y llegar a acuerdos, pues si usted necesita a alguien para chocar, pues ese ya necesita un perfil distinto, ¿no? Ese es otro costo. Toda sinceridad, lo que, El ¿Cómo logró salir de esa crisis o evitar esa catástrofe? Hasta donde nos pueda contar. pues, eso lo que hay que levantar el teléfono y buscar todos los ¿Le funcionaron los amigos? sí, nosotros le pedimos mucho apoyo a los que tenían incidencia en Estados Unidos, pero también lo manejamos directamente. Yo creo que fue fundamental el equipo que lideramos eso con el embajador García Peña, con Jorge Rojas, con Laura Sarabia. Ese equipo realmente fue el equipo básico del lado nuestro. Y del lado de Estados Unidos, Mauricio Claver y toda su gente, porque Mauricio tenía un pie en Casablanca y otro en el Departamento de Estado. Eh, y estábamos negociando con el presidente Trump y Rubio en Miami, Mauricio en Washington, nosotros en Bogotá, en fin. Y siempre, tanto nosotros como Mauricio y su equipo tuvieron voluntad política de resolver el tema, de superarlo. Eso hizo la diferencia. Eso Entonces, marca, sí. claro, entonces, si vamos avanzando y sale un trino y entonces dice, oiga, esperemos media hora, llamemos de nuevo y están dispuestos a seguir negociando, continuamos, o no, sí, sigamos, pero bájenle a los trinos, bájenle a la manifestación pública. Pero creo que lo fundamental fue que teníamos esa voluntad de solucionarlo por vía diplomática. Pues, por puro chisme, ¿es verdad que Uribe ayudó? La nosotros no le pedimos ayuda al presidente Uribe, pero, la verdad es que los expresidentes estuvieron muy atentos y otras personas también. Y lo que nosotros siempre el mensaje que les dimos fue: "Estamos manejando esto por los canales diplomáticos, pero como ustedes tienen amigos allá, lo que puedan hacer para que ellos mantengan la voluntad de solucionar esto es importante". Entonces, asumo que todos hicieron sus llamadas, eh, hicieron sus contactos para ayudar en lo que estuviese al alcance de ellos. En lo que pudieran. Sí. Ahora, ya que entremos por ahí al plan de gobierno del próximo presidente. Hasta ahora hemos hablado que la economía no está fácil, que la seguridad menos, que la salud es una prioridad y el tema de servicios públicos, especialmente energía y gas. Pero o escuchándolo a usted con lo que pudo haber pasado, me da la sensación que hay que incluir a la relación con Estados Unidos dentro de esas prioridades. Yo creería que, eh,
Es la prioridad principal porque tiene impacto e incidencia en cada uno de los sectores que tú mencionaste. Y yo te lo digo porque conozco esa relación muy bien. Eh, Hay que llegar, lo primero que hay que hacer, Ricardo, es, y ojalá y lo pueda hacer de la campaña, llegar al menos un mínimo de acuerdo sobre política exterior y cómo vamos a manejar la relación con los Estados Unidos. Eso no puede ser un asunto de decisión o de un presidente o de un gobierno. Eso hay que vincular fuerzas vivas en eso y llegar a ese acuerdo. Porque todas las soluciones que se planteen en el país de alguna manera tienen que ver con nuestra política exterior y nuestra diplomacia y van a tener que ver con los Estados Unidos. A la gente no les gusta que uno diga eso, pero yo no estoy aquí en esta campaña para decir, ni lo voy a hacer como presidente, obviamente, para decir lo que la gente quiere oír, sino que hay que decir lo que la gente tiene que escuchar. Y mira, te voy a dar ejemplos. Es obvio en seguridad, es obvio. Vuelvo y te insisto, la relación que se ha construido es una relación muy importante donde hay unas capacidades muy importantes de la fuerza pública que dependen de Estados Unidos. Nosotros teníamos, no sé, todavía la mantenemos, teníamos la policía con mayor capacidad aérea a través de los helicópteros Black Hawks, pero hoy necesitamos la policía y la fuerza pública, fuerzas militares con mayor capacidad de hacer la guerra con las nuevas formas de hacer la guerra, que son los drones. Los drones. ¿Quiénes son los mejores en tecnología de drones y antidrones? Pues son los Estados Unidos, donde hay que reconstruir esas confianzas. Lo otro en seguridad es obvio, pero en energía es obvisísimo. Mira, las mayores inversiones, si recalibramos la transición energética para poder hacerla más gradual y tener acceso al potencial en petróleo y gas que tiene el país, obviamente que las mayores inversiones deben y van a provenir de los Estados Unidos. Yo ya he tenido conversaciones con muchos inversionistas que están muy dispuestos a hacer inversiones en ese sector. Pero si te vas a las energías limpias, cerca de 5.000 millones de dólares, 5 billones de dólares en la medida como lo hacen los gringos, 5 billones, estaban listos para inversión en eólica y solar en Colombia. Todavía no hemos mirado el potencial en geotérmica, no hemos mirado el potencial en poder generar energía de distintas ofertas de energía limpia, y eso te garantizaría una inversión casi que inmediata. Depende mucho de la relación que tengamos con los Estados Unidos, porque no es una relación simplemente de estados. Y también, y eso es en energía y gas, pero también en salud. Pocos conocen que en la relación con los Estados Unidos, el sector salud es importante no tanto por la prestación del servicio de salud, sino por todo lo relacionado con investigación y desarrollo. Y allí el papel del INVIMA es fundamental. Entonces, yo ya había logrado con Estados Unidos que nos hicieran un aporte importante de donación para fortalecer el INVIMA. Eso lo logramos, yo salí y no lo pudimos poner en operación. Entonces, eso también pasa por esa relación con los Estados Unidos. Y otra cosa muy importante, Ricardo, que vamos a necesitar es, digamos, validación en términos de la confianza en la movilización de inversiones para el país. La mayor parte de la inversión extranjera directa del país proviene de Estados Unidos, 25% a veces llega, y sí hay un elemento de incertidumbre que no podemos reconstruirlo rápidamente en 100 días, sino que necesitamos que nos presten confianza, que nos validen. Si no, mire, Pero, la película ya no está bien, hay que invertir allá. Por eso yo te digo que los sectores que tú acabas de mencionar aquí todos, pasan por ahí, sí, pasan todos. por ahí, pasan por Pero, ahí. ¿y cómo hacer? Porque usted se va en febrero, más o menos, y han pasado unos meses y cada vez la situación ya es más grave, es más grave, es más grave.
Ya en algunos pasillos del poder se habla que a Petro le interesa romper relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos aguanta y aguanta y aguanta, pero un momento a Trump se le va a saltar y como decimos en Colombia, la piedra y la cosa se puede complicar. ¿Qué capacidad de maniobra tiene el nuevo presidente para recuperar esa confianza, para reconstruir esos lazos que eran supuestamente muy fuertes? Pues yo creo que en mi caso particular como presidente, ah, yo tengo la posibilidad de construir sobre algunas confianzas que ya traemos del pasado, Ujú. eh, en los distintos sectores y también con algunas personas que conocí en mi vida pasada y que están en la administración del presidente Trump. Hay que hablar, es difícil esa interlocución, pero hay que tenerla y yo creo que hay que reconstruirla rápidamente. Y en este momento, el mensaje que yo he dejado claro es que hay que evitar cualquier provocación, que hay que bajarle la temperatura a esa relación, más de sacarla de lo personal de presidentes y llevarla a los canales diplomáticos. Yo espero que decisiones que se han tomado recientemente, me parece que son buenas y al menos van en el camino correcto. La primera de apartarse de la tentación de no intercambiar información de inteligencia con los Estados Unidos. Pues aquí la verdad es que perdemos más nosotros los Estados Unidos. Sí, claro, pero por supuesto. Eso por un lado. Lo otro, el de no llamar al embajador a consultas, me parece también que es una decisión en el camino correcto, y eso muestra que sí se puede, de manera tranquila y respetando la soberanía y la autonomía de cada país, llegar a acuerdos en temas que son fundamentales para Colombia y para los Estados Unidos, porque mantener una relación tan conflictiva, tan chocante, con tantos irritantes, no le conviene ni a Colombia ni a Estados Unidos. Ahí voy a unir una pregunta que tiene dos vertientes para usted y es haber trabajado con Gustavo Petro. Cuando uno mira la conformación de las coaliciones, todos dicen los que trabajaron con Petro ni de vainas, no queremos saber de ellos. Pero una persona como usted con esas relaciones con Estados Unidos, uno diría, ese tipo hay que tenerlo de mi lado, porque me ayuda a abrir puertas y me ayuda a cerrar heridas. Pero sí es cierta esa apreciación, porque es que allá también lo van a ver como un miembro del gobierno de Petro. ¿Cómo de quitarse esa marca, ese INRI de encima? Mire, yo le voy a poner varios ejemplos porque es más un INRI que quieren crear en Colombia. Yo voy a darle dos ángulos a esa respuesta. El primero, cuando eso se plantea es porque no se confía en la capacidad que tienen los electores colombianos de realmente escoger a la persona que consideran le conviene más al país. Y las coaliciones deberían facilitar eso. Nosotros, los de la Colombia olvidada, Ricardo, estamos acostumbrados a que nos cierren las puertas, porque siempre nos las cierran. Ya me las cerraron en la coalición de la esperanza, te conté. Sí. Entonces, nosotros las abrimos y las abrimos con la gente, por un lado. Y ese es un ángulo. Y el otro ángulo es ya con Estados Unidos. Si hay persona pragmática en el manejo de sus relaciones de política exterior, le guste usted o no, esté de acuerdo o no, es Donald Trump. Con todas las diferencias que tiene con Qatar, ya han llegado a acuerdos con Qatar. Dirán, bueno, le regaló un jumbo. No sé, pero es que mire, tiene cómo relacionarse con Qatar, tiene cómo dialogar con Putin. Mire, en el caso de Brasil, con todas las diferencias ideológicas con Lula, se encontró con Lula y dijo, quiero hablar con Lula. Me pareció ese tipo como, sí, voy a hablar con él. Lo que yo diría es que de pronto por los afanes de la campaña, el liderazgo colombiano no ha podido, yo voy a decir, usar esta palabra, no ha sido capaz
de ponerse de acuerdo en qué le proponen a una administración de los Estados Unidos que es muy distinta en un nuevo contexto de la comunidad internacional, donde es muy volátil y es muy cambiante y se están redefiniendo los poderes globales. En ese contexto, Colombia, más que reputación, necesita capacidad de maniobra. La mayor palanca de capacidad de maniobra para Colombia es su relación con los Estados Unidos, porque puede triangular. Y eso se puede lograr diciendo, Se le bloquea el micrófono. Se le bloquea el micrófono. sí, ya lo tengo. Entonces, eso se puede lograr, Ricardo, simplemente diciendo, ¿cuál es la propuesta colombiana? Aquí está. ¿De qué quiere que hablemos? Pero empecemos por los temas comunes que nos unen, no los que nos separan. ¿Y cuáles son? ¿Sigue siendo el narcotráfico o eso ya no es tan prioridad como pareciera? El narcotráfico sigue siendo importante, es un canal de diálogo, pero hay otros temas. Pero nosotros podemos hablar, hay varios temas que Colombia tiene que sentarse a hablar de manera muy sincera y abierta con los Estados Unidos. Obviamente política de drogas, porque lo que Colombia planteó con la administración Biden fue, oiga, esa política no funciona, es un fracaso, ellos aceptaron y aquí hay unos elementos de la nueva política, implementemos. Cuando llega Trump dice, esa política no funciona, es muy blanda, queremos implementar una nueva política. Me parece a mí que Colombia dejó cerrar esa ventana para proponer inmediatamente cómo podía ser una nueva política en un nuevo contexto de una administración de Trump. Ellos no tenían definidos los mecanismos para la política antidrogas. Y eso se fue formando porque, sin el diálogo en Colombia y llegamos a donde hemos llegado hoy. Ese es un tema que hay que discutir. El otro tema que hay que discutir es Venezuela. Venezuela. Hay que discutir Venezuela. Sentémonos, hablemos de Venezuela, pero hay que hablar del tema. Esto no es de chocar, de las redes sociales, no hay que hablar del tema. Y el segundo y el tercer tema tiene que ver Israel. con inversión, Sí, más que Israel. porque Israel va atado de alguna manera, y te lo al tema de seguridad que hoy se ve por los lentes de política de drogas. Ok. Nosotros, es decir, hubo unos parámetros que se definieron para, mm, digamos, descongelar algún tipo de interlocución con Israel. Y fueron, primero, paz y cese al fuego y paz. Segundo, liberación de todos los rehenes, incluyendo el ciudadano colombo israelí, ya se hizo también. Y tercero, que el ingreso de ayuda humanitaria. Ahí esas eran unas condiciones que ya se han dado. Entonces se puede hablar con los Estados Unidos del tema. Hay que hablar de Venezuela. Y el tercero, porque yo no, La plata. La plata. claro, Colombia es muy importante, no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto hemisférico. Y Estados Unidos quiere, obviamente, y está pendiente de ponerse de acuerdo con Colombia en algunos temas de inversión y de comercio. Tan es así que aún en medio de todas las dificultades, ha mantenido el nivel mínimo de aranceles para Colombia, porque está esperando esa propuesta colombiana de hablar de unos temas distintos. Esos son los puntos de partida. El de Israel, pues, es más secundario, pero esos son los tres centrales en este momento y de eso se puede hablar. ¿Se hay confianza para eso? ¿Está la puerta abierta todavía? Se necesitan validadores. Yo lo dije públicamente, Los empresarios creo que son buena ayuda, ¿no? De ambos lados. son una buena ayuda, pero ya no es una validación suficiente. O Ah. que muchos tomaron partido de alguna manera, es decir, no es suficiente. Ayuda, pero no es suficiente. Yo creo que necesitan terceros validadores. ¿Y como quién? Países y sectores que digan, oiga, sentémonos con Colombia, generemos este espacio, acompañemos este diálogo. Y hay algunos, yo te puedo decir, Brasil, Qatar, Francia. Macron ha desarrollado una relación bien interesante con Una buena relación. el mismo Keir Starmer. Puede jugar un papel, ha sabido manejar esa relación. Y son países a los cuales Colombia
como, como Colombia, es decir, no solo el gobierno tiene acceso, pueden hacerlo, pero se necesita, Ricardo, una estrategia bien pensada, porque nosotros, cuando yo salí del gobierno con Mauricio Claver Carón, que ya no está tampoco, dejamos una hoja de ruta para la reconstrucción de confianza. Y la verdad es que todo indica pues que no se ha seguido esa ruta, pero No, al contrario. una buena ruta y aliados estratégicos, yo creo que Colombia lo puede lograr. Primero, para blindar de que no se deteriore más la relación es el primer paso. Y ahí se pueden discutir temas como las decisiones que se han dado últimamente, etcétera. Y puede dejar un, una base al menos menos frágil para un nuevo gobierno. Imaginemos que usted no logra la presidencia. ¿Al que gane lo ayudaría? Yo siempre he dicho y lo dije y lo sostengo de que a mí pueden contar conmigo para mediar, para facilitar, para poner al servicio del país eh, mis contactos y los accesos que pueda tener tanto Estados Unidos como en validadores, porque, Ricardo, yo valoro mucho esta relación, la relación entre Colombia y los Estados Unidos, porque es una relación que a muchos nos ha servido para avanzar objetivos de país en Colombia y ayudar a nuestra gente colombiana en los Estados Unidos. Pero digo, es que como estamos tan divididos, tan polarizados y están esas listas que excluyen, ya hasta de las encuestas sacan gente, digamos que gana alguien con el que usted nunca se ha entendido, pero le dice: "Oiga, Murillo, venga, me ayuda a recuperar la confianza en los Estados Unidos", ¿usted le ayuda? Yo prefiero que el que esté en la casa de Nariño sea yo e invite al resto. Ah, bueno, pero si no se da, ayuda. ¿Usted cree que no se va a dar? Mire, va a ver que se va a dar. Pues que son ciento. Ricardo, siempre, usted sabe, yo siempre, dependiendo de las condiciones y de lo que mueva a un gobierno, tú has visto que yo siempre lo que he tratado es de servir y lo he hecho en Sí, distintos gobiernos. sí, por eso a veces uno cree que usted es medio suicida. No sé. Bueno, Para- hablemos de política interna y hablemos de problemas de país. ¿Por dónde arrancar una agenda que permita recuperar al desastre de país que dicen que vamos a recibir, aunque las cifras no lo muestran del todo? Pero las cifras dicen una cosa, pero la política dice otra. ¿Por dónde arrancar un gobierno que reciben en esas, con esa mala reputación o con ese pesimismo, más bien, más que reputación es ese pesimismo que hay en Colombia? Bueno, el pesimismo depende de en qué región te encuentras y con quién. O sea, eso también está Pero confluida la opinión. Pero lo que hay es, hay unos datos que no es tan malo como se dice, pero tampoco tan sí, bueno como otros quieren decir. Eh, ah, así es. pero yo iniciaría por lo que hemos llamado, nosotros son varias prioridades, pero es la agenda de oportunidades. Y en esa agenda de oportunidades eh, hay tres líneas que son fundamentales, además de los temas que tú has mencionado sectoriales, y es seguridad integral Ujú. y paz. Yo creo que eso es clave y principalmente el control o digamos el control territorial del Estado en zonas que son prioritarias. Hay 9, 10 zonas que consideraríamos que son muy prioritarias para que realmente se ejerza la autoridad del Estado. Eso es clave. Pero incorporando esa otra seguridad. Si tú coges a Buenaventura, Chocó, por ejemplo, o Buenaventura, ahí hay que generarle oportunidades a la gente no es solamente la seguridad tradicional como algunos están planteando. Y eso se puede hacer. Y hay ejemplos en el mundo de que eso se puede lograr. Y yo creo que esa es la prioridad porque la gente necesita tener confianza de que puede estar tranquila. Temas de extorsión en el contexto urbano y delincuencia organizada que está tomando, que puede tomar niveles
que es insoportables para la gente, y en las zonas rurales tradicionales donde esto se ha dado, que han ganado control algunas redes criminales, hay que reemplazar eso, hay que lograr el control y reemplazar esas economías ilegales con economías lícitas. ¿Y eso requiere más mano fuerte o seguir conversando? Fíjese que un excompañero suyo de gobierno, Gustavo Bolívar, en un momento era candidato y lo entrevisté aquí y me sorprendió mucho que me dijo, no vas negociación porque eso no sirve para nada. Depende. Yo creo que lo que se necesita, el primer paso que se necesita es recuperar las capacidades de la fuerza, en lo tradicional, recuperar las capacidades de la fuerza pública, eh, sobre todo policía, fuerzas militares, y ese aparato, porque creo que hoy están bastante disminuidas por múltiples razones, y eso hay que recuperarlo rápidamente. Em, y una vez eso se logre, que ejerzan, obviamente, sus funciones en esos territorios que están muy definidos. Diálogos, conversaciones, se pueden dar si hay realmente hechos de paz. Pero tú no puedes dialogar con un grupo que te dice que quiere dialogar, pero al mismo tiempo no deja que los jóvenes del San Juan presenten los exámenes del IFE porque tiene un paro armado. Ujú. Eso no puede ser. O sea, el Estado no puede ceder en eso. Em, y yo creo que hay que ganarse el corazón de las comunidades para que no las instrumentalicen, y eso es muy importante, y hay que ganarse esa confianza, y eso es generando oportunidades. Y yo Esta empezaría semana, por ahí. Yo empezaría por ahí. Algunos dicen mano dura y que vamos a dar plomo y bala y palín, no sé cómo dicen por ahí. Balín, el Pero violín. ¿sabes qué? Lo malo de eso, Ricardo, es que mucho de ese balín y esas balas terminan en fuego cruzado, em, em, afectando a la gente la cual uno ha crecido y ha vivido. Yo lo veo más porque yo nací de esas comunidades. Entonces, cuando dicen esto y con las desconfianzas, es mi comunidad la que terminan, por un lado, o de combatiendo desde el Estado, porque son los soldados de a pie, o por otro lado, que han sido reclutados, obligados de esas redes criminales. Entonces, a mí, eso, con ese método hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es más una respuesta emocional. Esta entrevista la estamos grabando el jueves 13. El lunes hubo la asamblea de ANIF. No, perdón, la semana pasada fue la asamblea de ANIF. Y ahí, en un proyecto interesantísimo que le recomiendo que mire, porque hay un poco de empresarios privados mirando los problemas más graves, haciendo el diagnóstico y alistándole al gobierno que llegue cualquiera, ellos sí dicen cualquiera que sea, entregarle casi que las soluciones de proyectos de ley y tal listas para presentar al Congreso. En el tema de la seguridad hay una idea muy interesante, que es la de Jorge Restrepo de la Universidad Javeriana, que dice que ya no tiene sentido hablar de delito político en Colombia. ¿Cómo le parece eso? Para diálogo. Eh, yo conozco a Jorge Restrepo y lo respeto mucho, pero en lo que sucede en Colombia es que decir que todavía las redes criminales mantienen una agenda política, pues, eso perdió vigencia, porque lo que tenemos son realmente redes criminales que su lucha es por apropiarse de rentas ilícitas. Y en ese contexto, veo que eso no he leído, les lo voy a leer lo que plantea Jorge, pero en ese contexto, Jorge tiene razón, porque bueno, ¿y de qué estamos hablando aquí? Porque si ustedes están involucrados en todo el manejo de unas rentas ilícitas, yo he escuchado que muchos sectores no lo dicen en público, pero sí lo dicen en privado. Y yo creo que ese va a ser digamos, una línea que va a orientar las soluciones que planteemos al tema del conflicto. Ahora,
cuando a mí me dicen, ojalá y lo hayan estudiado muy bien, pero cuando a mí me dicen desde la NIF que van a ver cómo solucionan el problema del conflicto en Buenaventura, me genera mis dudas. No, Dudas. el escenario fue ANIF, pero el estudio es de la Javeriana. Ahora, Ok, ok, eso sí, sí, sí. el Pero, escenario es ANIF, ok. pero el estudio es de Jorge de la Universidad Javeriana. Ahí voy a leerlo. Jorge es muy bueno. Voy a leerlo y yo conozco a Jorge. Voy a leerlo. ¿Por qué es la pregunta? Porque usted dice, sin decirlo muy duro, negociar como que el sentido no tiene, a menos que de verdad quieran negociar. Ahora, ¿qué Pe- negociar, Ricardo? Ahí también. es, Mm, ¿Y con quién negociar? Porque es que ya metieron en el mismo costal a los paramilitares que de políticos ya sabemos poco. Metieron a las bandas, ya hasta las bandas extranjeras están pidiendo pista. El Tren de Aragua eh, pidiendo pista. El señor Fidel Pipe Tuluá, que es una banda, la Inmaculada es una banda criminal. Los de la famosa Tarima en Medellín, Oficina de Envigado, eso de política nada. Pero pues abrieron esa puerta, hay que volverla a cerrar. pero es que, Ricardo, yo creo que esa puerta hay que cerrarla porque aquí lo que se trata es de un marco jurídico claro, de acuerdo de país para sometimiento. Eso ya está Sometido. inventado, simplemente que tiene que evolucionar con la manera en que ha mutado el conflicto en Colombia. Pero el marco jurídico tiene que ser claro y es acuerdo de país de cómo se someten a la justicia en Colombia y ahí se pueden dar beneficios a cambio de, pero eso es un planteamiento distinto. Y Claro, eso se pretende conseguir. y para eso sí se necesita lo que usted plantea. Primero tenemos que estar muy fuertes, Así es. controlar el territorio y ahora sí hablemos. Pero lo que pasa, Ricardo, es que tú no puedes, inclusive la negociación de sometimiento, no estoy hablando de negociaciones de paz, las negociaciones de sometimiento tú no las puedes hacer desde una posición de debilidad o de Claro. inseguridad. Tú tienes que tener una fuerza pública operativa, actuante, con resultados, para que realmente tú puedas decir, aquí ya podemos empezar a negociar sometimiento porque hemos dado unos golpes importantes. Teniendo en cuenta siempre que hay un marco de protección de la población civil, hay un marco de derechos en lo cual la fuerza pública ha avanzado en el país. Listo. Chuleamos ese. Economía. Más impuestos, menos impuestos, otra reforma tributaria que hay que hacer. Bueno, en la economía, lo que yo creo que el país bien, bien organizado en términos de su política fiscal, que tiene que ser muy clara, yo creo que hay que avanzar en la senda de tener un marco tributario que avance hacia lo progresivo. Yo creo que todavía hay espacio para mejorar, pero tiene que ser muy quirúrgico, porque en primer lugar tenemos incentivos que no tienen sentido, pero al mismo tiempo tenemos un esquema tributario con impuestos a sectores que tampoco, al parecer, tiene sentido. Y eso hay que revisarlo, yo creo que hay que ordenarlo. Y lo otro es la simplificación del sistema tributario. Es demasiado complejo. Y se Y esa usan redes. complejidad pierde el fisco. Es decir, eso hay que simplificarlo de alguna manera. Y yo sí te lo voy a decir de manera sincera, pero te digo, yo estoy diciendo lo que el país tiene que saber, no lo que quieren oír. La torta hay que aumentarla, porque cuando tú miras, esa torta todavía es y hay que aumentarla, pero con hechos concretos que la gente sienta que sus impuestos se están invirtiendo bien. Esa es una. Y la otra, el tema territorial. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis en eso. Colombia desde hace mucho tiempo tiene pendiente una reforma de verdad que realmente en progresividad refleje el hecho de que tenemos que tener un esquema tributario territorial.
y dar una discusión sobre cómo compartimos recursos o al menos los, los impuestos más significativos con las regiones. Ahí hay mucho todavía que trabajar y ese es un trabajo técnico que hay que empezar desde el día uno. Ok. Salud y pensiones. Nos devolvemos a la ley 100, nos devolvemos a la ley 50 como parece ser lo que va a decidir la Corte. Es un país diferente al de la ley 100 y la ley 50. Es un país que dicen, ya es de más viejos, somos más los viejos que los jóvenes. Las proyecciones no parece que eso vaya a mejorar y vaya a cambiar por lo menos en el corto plazo, pero hay un lío grande con la salud. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que no hay vuelta atrás. A mí me parece que hay que, con lo que lo primero que hay que hacer es qué ha funcionado, qué no, e implementarlo. Mira, yo te digo, y lo he planteado en algunos escenarios, la reforma a la salud es muy importante, sin embargo, en el esquema que teníamos, el primer paso era realmente mejorar los esquemas de control y vigilancia y más transparencia en el manejo de los recursos. Porque si tú empezabas con eso y además adicionándole un esquema particular o especial de zonas que realmente no tenían el acceso al servicio efectivo, como el Chocó, que era un tema de infraestructura en salud, hospitales, etcétera, que era un asunto más de énfasis en la medicina preventiva, un asunto más de presencia donde realmente el esquema que funcionaba o que funciona, que tuvo buenos resultados en ciudades como Bogotá, pues no lo voy a tener en ciudades como Quibdó o corregimientos como el mío en Andagoya. Ahí había que hacer algunos ajustes de fondo, porque si en algo había coincidencia en el país y sigue habiendo coincidencia en el país, es que se requería ajustar y se requería una reforma. Hay ya digamos, unas lecciones aprendidas de lo que ha sucedido en los últimos 8 años, yo voy a incluir 8 años, pero fundamentalmente en este gobierno, que hay que procesarlas e incorporarlas a un esquema, pero que sea un esquema más ah, acordado, consensuado. Aquí las imposiciones no van a funcionar y en mi gobierno lo que vamos a hacer es un gran esfuerzo por el diálogo y que lleguemos a acuerdos con los distintos sectores para implementar una reforma de salud que realmente le convenga al país. Parece un sitio común, pero es construir sobre lo ya construido. A veces eso se dice, la gente no le pone atención, pero realmente ese es el camino. No, no, no es un lugar común y creo que la conversación nos fue llevando a terminarla por ahí. Eh, ¿Cómo construir ese consenso? Por una persona que viene de un gobierno polarizante, al que le van a echar en cara, cada que puedan le van a decir, es que usted trabajó con Petro y bla, 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 y le van a dar palo. De eso no se va a salvar. ¿Cómo construir unas mayorías en el Congreso que le permitan sacar adelante sus propuestas, sus ideas, sin que se den codazos? Pues yo voy a basar en varias experiencias de lo que ya he hecho antes. Eh, en la Cancillería nosotros logramos, bueno, obviamente tener acuerdos con Estados Unidos, que no era fácil, pero mira que cuando llegué a la Cancillería casi estaba a punto de romperse las relaciones con Argentina. Y Milei hizo unas declaraciones terribles contra el presidente Petro y ya iban ambos en curso de romper. Trabajando con filigrana en una Semana Santa con la canciller Diana Mondino, nosotros logramos traer, ya estaban en consulta los embajadores, cada quien está en su país, y logramos llegar a un acuerdo, no agresión, restablecemos las relaciones y hasta hoy se ha mantenido ese acuerdo. Con Mulino iba a ser un choque y logramos, no, aquí hay unos puntos de acuerdo con Mulino en Panamá y lo logramos. Lo que te quiero decir con esto es que eh,
En mi caso, yo ya tengo ejemplos probados de que puedo construir consensos en escenarios difíciles. Ahora, en el Congreso, cuando fui ministro de Ambiente, casi todos mis proyectos contaron con el apoyo de todas las bancadas. Alguien dirá, pero es que eran temas ambientales. No, los temas ambientales tienen sus dificultades. Y era Pero otro país. era otro país. Pero era un país ¿tú crees? La polarización en el Congreso en los años 16 y 17 era altísima. Ahí hay una experiencia. Y la otra experiencia fue en la Cancillería, donde sacamos adelante varios proyectos de ley tratando y teniendo maneras muy respetuosas y muy transparentes de diálogo con el Congreso. Y esa es la que nosotros vamos a aplicar cuando estemos en la presidencia de la República. Ricardo, lo más importante ahí es tener voluntad de diálogo, es decir, aquí tenemos que sacar un acuerdo y no me levanto de la mesa porque tengo que acordar con la sociedad y con el Congreso esta reforma. Si tú no tienes voluntad de diálogo y dices que tienes que imponer es simplemente tu pensamiento, imponer tus posiciones, pues no vas a sacar ningún acuerdo nunca. Lo que se trata de estar en la presidencia de la República precisamente es construir consensos y resolver crisis. Eso es lo principal. Una de política básica. ¿Por quién se va a escribir? ¿Por qué Yo partido? lo voy a escribir por firmas. También. Sí, mira, ya nosotros superamos las 800,000 firmas, ya tengo validadas. Tengo validadas las 635,000 que se requieren, ya estoy en 800,000 y mi meta es que podamos llegar a 1,200,000 firmas. Las demás son para chicanear. Sí, no, ya estoy listo, pero la otra es para chicanear. Y, si se necesita, porque las circunstancias obligan a hacer alianzas y coaliciones, ¿como con quién? Mire, Ricardo, yo estoy mirando fijo para llegar a la primera vuelta, independiente. Pero no cierro las puertas a coaliciones. Yo he tenido conversaciones ya que me han llamado, no los he buscado, pero casi con todas la gran mayoría de coaliciones, desde la centro derecha hasta la izquierda, en todo ese espectro. Pero lo que les he dicho es, esto es muy temprano todavía. Hay que esperar cómo se decanta todo esto y a ver entonces con quién encuentra usted coincidencias y cómo puede organizar una ruta, pero hoy nuestra ruta es precisamente ir hasta primera vuelta. Las personas que nos están firmando es un compromiso que estamos asumiendo y nosotros tenemos que responderle a esas personas porque lo que esas personas están diciendo, queremos que usted nos defienda y que sea una propuesta independiente. ¿Y se puede gobernar sin tener bancada? Nosotros estamos trabajando, y no me quiero adelantar, pero hay varios partidos que han manifestado, todavía no lo podemos hacer público, pero han manifestado su interés en hacer coalición con nosotros. Esos partidos están organizando unas listas a Congreso o hacen parte de un grupo de partidos que está organizando listas a Congreso, o sea que vamos a tener bancada. Ok. Yo no le tengo miedo a eso, Ricardo, porque mira que en la primera gobernación en el Chocó, yo gané la gobernación y tenía de 15 diputados solo uno, que fue mi jefe de debate en la asamblea, y te cuento que nosotros sacamos adelante las ordenanzas, incluyendo la creación del Instituto de Deportes del Chocó, que hasta hoy funciona. Yo sé, pero es que era otro país. Ah, Ya, bueno, y yo llevo 40 años de periodismo y no había visto nunca, con todo lo que nos ha pasado, un país tan dividido como este, tan polarizado. Es que ya no se puede hablar en la hora del almuerzo, en el domingo, en la casa de la suegra, no se puede hablar de política. bueno, es que hay que empezar a resolver esos temas familiares, que ese es el primer paso para resolver los temas de la nación. Yo también tengo experiencia en eso porque, imagínate, yo tengo una familia algunos de origen musulmán, otros católicos, entonces yo ahí siempre tengo que hacer acuerdos, pero lo que te digo es, ese es el desafío, Ricardo, el desafío es cómo al menos disminuimos la polarización, que no, que no se convierta en un palo a la rueda, que es lo que tenemos hoy. Estamos tomando decisiones que van en contra del mismo país simplemente porque no queremos ver al otro ni escucharlo. Eso no puede ser.
Así no se puede. Pues me encantó esta conversación, le quiero decir, doctor Murillo. Me encantó esta conversación. La tiene clara. Gracias, gracias Ricardo. Eso es lo que le ofrecemos al país. Invitamos a que nos apoye en esta primera fase de firmas y después con el respaldo a esta candidatura. ¿Cómo le ha ido en esa cosa nueva de las redes sociales para hacer campaña? Yo por ahí no lo he visto haciendo TikTok, Instagram, no lo veo por ahí. Pues, Usted sigue echando discurso tradicional. no, ya, no, estamos avanzando en la presencia en las redes sociales. Eso es un mundo que tiene sus propias reglas que no son fáciles para los que siempre tratamos de mantener las formas. Y en las encuestas, ¿sí lo meten por lo menos o tampoco? No, ya me incluyeron y al menos pasé del 1 al 2%. Espero estar en el 6% rápidamente y después estar entre los 3 primeros. Pues alguno con el que yo trabajé tenía 4% y lo logró. Para que vea, estamos a Se tiempo. fue. Gracias, muy bien. Un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias. Igualmente, feliz día. Chao, chao.